arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles. Y pues bueno, hoy pues un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues hoy nos acompaña nuestro compañero Luis. ¿Qué tal, amigos? Feliz miércoles, con demasiado calor, por lo que he notado estos días. Sí, así es. Y pues bueno, rápidamente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querido Luis? Bueno, pues seguimos con la sección, seguimos con esta recopilación de secciones de los programas de la historia de los videojuegos. Ya llegamos hasta el quinto programa consecutivo de manera ya más definida, ya como que más especializado. Y pues ya llegamos a que es la quinta generación de consolas, el formato CD, la llegada del formato CD, la llegada del formato también en cartuchos, hubo varios en cartuchos, pero sobre todo ya es, digamos, aquí el inicio de la tecnología CD. Pues en los primeros programas empezamos a hablar, ¿no?, de cómo los videojuegos eran de manera experimental, como las primeras consolas de la historia, el Pong, el Atari, la Intellivision, segunda generación, la crisis del 83, el fracaso de Atari con E.T., luego pasando a la tercera generación, el éxito de Nintendo, el éxito de Sega, la tercera generación de consolas, la era de los 8 bits. Y en el programa anterior estábamos hablando de esa transición que hubo de la cuarta generación, que hablamos de consolas como Super Nintendo, Sega Genesis, la guerra de las consolas, que empezamos a hablar de que aquí es la época dorada de los videojuegos, la cuarta generación de consolas, la época de Super Nintendo, de Sega Genesis, de TurboGrafx 16, la época del Game Boy Color, incluso ya aquí ya empezamos a tener consolas de más calidad, incluso también en modo portátil. Y pues sigue lo que es la quinta generación, a mediados de 1993, 94, son años muy movidos en el avance tecnológico de los videojuegos y también pues obviamente en el desarrollo creativo, porque ves que comentamos que aquí pues hay como que un cambio muy notorio en la realización de videojuegos, en el desarrollo, porque pues ya tenemos aquí los primeros cimientos de los juegos en 3D con imágenes prenderizadas, juegos como Star Fox o Donkey Kong que revolucionaron la temática de jugar en 3D con igual ese tipo de gráficas más coloridas y que pues Sega quiso implementar este tipo de tecnología con sus periféricos que fue el 32X y también el Sega CD, que era un periférico que tú conectabas adherido a la consola de Sega Genesis y pues quiso revolucionar, quiso tener más capacidad en los bits. Sega Genesis tenía 16 bits, entonces pues quiso implementar más. Okay. El nombre publicitario pues era 32X, ¿no? Pero el problema es que aquí Sega como que empezó a tomarle mucha atención a lo que es estos periféricos. Le tomó demasiada atención a lo que era la Sega Genesis porque obviamente en la historia de Sega pues eso fue su consola más importante, ¿no? Entonces Nintendo también está viendo que Sega le está empezando a ir bien con ese tipo de tecnología en CD, porque ya había acercamientos incluso con Philips. Nintendo hizo varios acercamientos para hacer una consola, y de hecho sí hizo una consola Philips, que de hecho es muy horrible y muy cara, curiosamente. Es coleccionable la consola, pero realmente CD Philips es una consola muy fea, porque a pesar de que trató de innovar en la tecnología CD, los juegos que tiene son de muy baja calidad y la mayoría de los juegos son juegos temáticos como ya los CDs ya podían implementar videos, MP4 y también reproducir música MP3, pues obviamente aquí los videojuegos ya eran como de seguir secuencias, una historia incluso con actores reales, y tú seleccionabas la secuencia de los videojuegos o la decisión para que la historia cambiara, ¿no? Era como una novela gráfica. Ok. Ese tipo de videojuegos no tuvieron realmente éxito. Philips pues no le fue bien, y pues Nintendo, al hacer ese tipo de acercamiento, pues sí optaron por la tecnología CD, pero Nintendo no se terminaba de convencer del todo de esa tecnología. O sea, a pesar de que Nintendo le cedió los derechos de The Legend of Zelda y Mario Bros. A Philips,
pasa que pues realmente los juegos de estos personajes que sacó la consola de Philips 3DO, pues la verdad es que salieron muy mal. De hecho es el Hotel Mario, que es un juego de puzzle que pues no le llega ni o sea, es muy malo. No le llega ni a los talones al Super Mario Bros. De NES, o sea, incluso consolas inferiores no tienen nada que ver, y los juegos de Zelda también son incluso bizarros, se ven algo bizarros las animaciones de ese juego de Zelda, y hasta raras, ¿no? O sea, igual en la historia de los videojuegos es un juego que no aportó para nada, pero la intención de Nintendo al buscar la tecnología CD ya estaba empezando en el 92, 93, en plena cuarta generación. En la cuarta generación sí hubo consolas de CD, o sea que sí empezaban a utilizar tecnología de ese estilo, pero pues obviamente no explotaban al máximo todavía lo que podía lograr los juegos en CD. Hasta que Nintendo siguió pues viendo algunas asociaciones con otras empresas, hasta que se topa con Sony, que es curiosamente pues ya su competidor pues más cercano, ¿no? El principal. Pero aquí lo más curioso es que Nintendo y Sony tienen como que una colaboración al hacer la consola, la primera consola, que es curioso que esto no se menciona mucho, pero Nintendo y Sony tienen una misma consola, que es de hecho se iba a llamar Nintendo PlayStation. Esa consola pues fue el fracaso, fue digamos el prototipo nada más, jugaba así, podía reproducir juegos de Nintendo con CDs, pero pues esos términos legales, esas negociaciones y esa desconfianza que según tenía todavía Nintendo con la tecnología CD, descartó las ideas. Ya tenían el prototipo, de hecho sí existe la consola como tal. Es como un Super Nintendo, pero con un compuerto para CDs, ¿no? Un poco diferente. Y también para cartuchos, ¿no? Esta consola ya no salió de manera oficial. Sony y Nintendo pues cancelaron todas las negociaciones, todos los prototipos, toda la producción de esta consola. Nintendo lo descartó, se fue con Panasonic y con Philips. Fue una de las peores equivocaciones que hizo Nintendo, porque estamos en el año 93 y un año después Sony, al tener toda la información para tener lo que es la tecnología inicial de esa consola, y obviamente al tener todo el conocimiento previo que ya habían adquirido junto a Philips, Sony y Nintendo, pues para el mal de Nintendo, pues se crea la PlayStation, ¿no? Pero a ese error que cometió Nintendo al no confiar en Sony, al no confiar en la tecnología CD, le dio la oportunidad a su rival más cercano, que fue pues Sony. Entonces sale en 1994 en Japón la PlayStation, la PSX, pero previo a eso sale lo que fue el último intento de Atari. La primera consola en iniciar la quinta generación fue Atari Jaguar, que esa fue la última consola de Atari. Atari quiso renovar, incluso revolucionar la industria con juegos que obviamente eran ya en 3D, polígonos, juegos en 3D, pero no lo logró, igual se quedó en el camino porque lo que prometía no era lo que ofrecía, porque decía, no sé, que sus juegos eran de 64 bits, o sea, como los de Nintendo 64 o como los de Play 1, pero a lo mucho llegaban a 16 algunos, a 32, o sea, presumía de una capacidad que no tenía, el control estaba muy mal, por alguna extraña razón optaron otra vez por los pads que se usaban en la segunda generación, donde tenías un control con un pad numérico como de teléfono. Viendo que esa tecnología ni siquiera funcionaba bien en la segunda generación, quisieron otra vez hacer eso, no sé por qué, aparte de que el control es enorme y súper incómodo. Y aquí no usaban CD, bueno, después Atari Jaguar empezó a hacer CDs, pero con un periférico, con un accesorio que igual conectabas a la consola para que podías reproducir los discos, pero inicialmente y principalmente sus juegos fueron en cartuchos. Igual, el juego más popular de esta consola fue Doom y Alien contra Predator. Ese juego pues es uno de los mejores, es un shooter en primera persona. Está bueno, pero no llega a la capacidad, no sé, de un GoldenEye, un Medal of Honor de Play 1. O sea, gráficamente no le llega ni a los talones a esos juegos. Es buen juego, pero no promete la capacidad que tenía. Tiene muy malas ventas. Atari pues ya aquí se despide para hacer consolas ya no volvió a hacer consolas en el futuro, solamente pues empezó a publicar videojuegos, a desarrollar algunos, y se quedó solamente como
un estudio de desarrollo de videojuegos, y ahí llegó Atari. Por ejemplo, me gustaría preguntarte aquí algo que, bueno, vengo escuchando. Ahora sí que ya lo he mencionado más de una vez. A mí me tocó pues, este boom del Play, ¿no? Yo creo que a muchos ahora sí que estuvimos por ahí en la era en los 90s, perdón, pues nos toca mucho ver el boom del PlayStation, ¿no? Ujú. Esto es lo que tú comentas, ¿no? Y yo creo que también lo hemos mencionado en algún otro programa, ¿no? En México en particular, pues el tema de la piratería ayudó a que proliferaran y se abarataran tanto, ¿no? Sí. Pues de repente tú te puedes encontrar juegos, pues que regularmente en tiendas departamentales o en tiendas especializadas, ya sea tiendas de discos o de videojuegos como tal, pues te los encontrabas muy caros, ¿no? En Sí. 800, en 1000, hasta puede que más de 1000 pesos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿tú qué crees que haya detonado esta competencia, independientemente, pues obviamente de lo que tú acabas de mencionar, del hecho de pues, haber mejorado la tecnología para poder pues guardar un videojuego en un CD Sí. y que pues, de esta pues, Sony fue, pues vamos a decirlo así, la que se mantuvo a la cabeza durante muchísimo tiempo, ¿no? Ujú. ¿Tú qué factores crees que hayan sido los que influyeron para que Sony pudiera desarrollar con mejor calidad tanto el tema de los juegos como el diseño en 3D y pues obviamente el poder empezar a producir un sinnúmero de títulos? No sé qué nos puedes contar al respecto. Yo creo que son varios factores. Por ejemplo, vendría siendo uno que Sony en ese entonces, o pues desde sus inicios, fue una empresa que tecnológicamente siempre ha demostrado mucho y mucho potencial en música, en sonido, incluso en instrumentos, en cámaras Sí, 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 fotográficas, en un montón de cosas. Sony está a la vanguardia, en Japón también. Y uno, tenían dinero, todavía tienen mucho dinero, o sea, prácticamente tienen más dinero que Nintendo, y ahí se van con Microsoft, pero, o sea, en ese entonces Sony tenía más dinero que Nintendo, incluso a pesar de que Nintendo tenía, obviamente un mercado súper gigantesco en todo el mundo, en el mundo de los videojuegos, pero pues lo que tenía Sony es que tenía dinero, ¿no? Eso, y aparte aprendió mucho a lo largo de la creación de ¿De la marca? Ajá, de la Nintendo PlayStation, que era su consola prototipo. Y pues obviamente todo el desarrollo tecnológico que ya llevaban arrastrando Sony, ¿no? Con la tecnología de VHS, con la tecnología de los Walkman, Ajá, con todo exactamente, eso. exactamente. Fíjate que esa es otra cosa que me salta a la mente. Por ejemplo, el hecho de que, ¿no crees que también otro factor que haya pues, contribuido a que Sony tuviera tanto éxito con la PlayStation fue que pues ya se había venido consolidando desde marca, años ¿no? atrás como una marca de productos? Porque seamos honestos, ¿no? Platicaba el otro día con un amigo y hablábamos un poco sobre publicidad. Estábamos ahí en una charla a través de WhatsApp y yo le decía a él, ¿sabes qué? Es que cuando pues, algo es gratis, siempre va a tener, o es barato, va a tener una mayor posibilidad de venta. Es lo que sucedió aquí en México con el tema de la piratería. Pero independientemente de eso, Sony ofrecía vamos a decirlo así, algo que su marca ya traía implícito, ¿no? Que era durabilidad en sus equipos. ¿Tú crees que eso haya tenido algo que ver? Porque me gustaría preguntarte, ¿qué tan durables o qué tan resistentes eran los videojuegos de otras marcas? Porque eso ha de ser también un factor. Como padre de familia piensas, bueno, Sí. ¿cuál compro? A o B. Bueno, ¿cuál aguanta más? No, pues la B, no, pues me disculpas, chambo, Sí. o hijo, pero pues mejor te compro esta porque sé que me va a hacer gastar menos. Y ¿no? es que aparte también demostró mucha no superioridad gráfica, porque incluso el Nintendo 64 y la Sega Saturno tenían gráficas un poquito más superiores en algunos juegos que la Play 1. Pero obviamente la representación de la marca que ya llevaba, como decíamos, arrastrando eso, y pues que aparte la PlayStation abarató todo el mercado, porque pues Nintendo, pues sí, Nintendo nunca confió en el formato CD hasta la época del Wii. O sea, pasaron otras dos consolas después de esta y siguió sin el formato CD tradicional. Entonces, uno fue la piratería. Nintendo jamás confió en el formato CD por la facilidad de poder piratear los juegos y poder piratear la consola. Porque PlayStation en parte fue ese su secreto o su gancho, por así decirlo, para poder ganar la quinta generación y la sexta, porque la piratería en Play 1 y Play 2 fue Avasalladora. avasalladora, sí, porque podías hackear fácilmente la consola.
O sea, la consola era muy hackeable, la típica chipeada, el Play 1 chipeado, el Play 2 chipeado, que le pones pues Aquí nuestro compañero César dice que él también tuvo uno. Pues sí, yo también tuve varios, o sea, es un clásico, o sea, vas al tianguis o vas a la plaza. Todo buen mexicano. Te chipean el Play, y así venían, de hecho, algunos ya nuevos, obviamente, pues los abrían y los modificaban, pero así te los vendían nuevos aquí en México. O sea, yo, mi primer, bueno, el regalo de Reyes que recuerdo que tuve fue un Play 1, y el Play 1 pues ya tenía Ya venía con el chip Ajá, integrado. ya venía con el chip, ya podías leer discos piratas y todo, y era mucho más fácil porque los juegos en ese entonces pues a lo mucho te valían 40, 30 pesos, pero eran de una buena calidad, de esos que son como de música originales, ¿no? Que de abajo están, no se ven transparentes, hasta venía serigrafiado el logo del juego. O sea, era una piratería. De hecho, fíjate que ahorita que acabas de mencionar eso, algo rápidamente, a ver si mal no recuerdo, los discos originales de PlayStation, si mal no recuerdo, se caracterizaban por algo en particular que los diferenciaba del DVD y del CD, era que por la parte de abajo, por donde negro. se leían, eran negros, ¿no? Sí. Y yo creo, no sé si tengas ese dato. ¿Eso obedece a alguna razón en específico, vamos a decirlo así, técnica, o solamente fue algo que se dio y... Yo creo que fue ¿El formato? El formato característico que le dio el diseño, porque Sega Saturno tenía discos blancos, o sea, abajo era blanco, como los discos de música, así, o los DVDs o los Blu-ray, así se veían. No cambiaba en realidad algo el aspecto técnico, que le diera más potencia o más potencia de capacidad, porque realmente aquí no hablamos de DVDs, hablamos de CD-ROOMs, o sea, hablamos de 740 megas, no sé cuántos, 700 megas es lo que le cabe un CD. Entonces, en 700 megas ya tenías que ahí pues poner música, porque aquí ya el sistema ya ofrecía una capacidad y una calidad de audio, pues ya de MP3, y obviamente en video también MP4, ¿no? Los videojuegos aquí ya empezaban a poner videos, cinemáticas, animaciones, intros, música, videos musicales, o sea, aquí obviamente el formato MP3 y MP4 daba para mucho, o sea, había videojuegos RPG que eran de estrategia o de rol, que no eran tan dinámicos o movidos, pero pues no sé, acababas una pelea y así, y aparecía una escena que pues es digna de un... Está haciendo airecito, ¿eh? es un juego digno de pues esos juegos de estrategia y de rol, en donde aparecen muchas cinemáticas dignas de un anime, dignas de una película, de una animación, de esas de alta calidad, porque aquí, como ya veníamos diciendo, desde la tercera generación, los videojuegos ya empiezan a tener un sistema o una producción más cinematográfica, más parecida a lo que es una producción de cine, porque ya involucra a muchas personas. Entonces aquí en la quinta generación esto ya es algo muy notorio, y algo que se ve desde los videojuegos desde este punto, porque por ejemplo Medal of Honor es una saga que más o menos ya se estancó en la época de Play 3, de PS4 ya ni siquiera hay juegos, ¿no? Casi, pero en esta generación, por ejemplo, innovó bastante en el sentido de que era, o sea, en las escenas de guerra, porque es un videojuego que se centra mucho en la historia, en hechos reales que sí sucedieron. En esas escenas pues usan actores reales, tanques reales, y todo está obviamente en blanco y negro y todo, y hasta te pones a dudar si realmente es una escena real de lo que pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. O es una escena de... Ajá, una interpretación cinematográfica. Y obviamente hasta Steven Spielberg estuvo involucrado en toda la realización de estas escenas. O sea, ya había Michael Giacchino, que es el compositor, por ejemplo, de las canciones de Avengers, de Star Trek, varias de Star Wars. O sea, es el nuevo John Williams del cine. Ya se estaba involucrando y de hecho estaba iniciando apenas en el mundo de los soundtracks, aquí en esta quinta generación. Entonces, pues Sony ya tiene aquí exclusivos, se agarró todos los exclusivos y muchos juegos que tenía Nintendo, se los agarró Sony, porque Sony tenía el formato CD, algo que Nintendo no quiso. En el 95 salió Nintendo 64, después de que ya Nintendo tenía ya bastante presión de sacar una nueva consola, porque ya estaba, pues lo que veíamos, la Atari Jaguar, obviamente pues no
no le fue chido, pero ya empezaba a innovar con esas animaciones en 3D y todo. Ok. Obviamente PlayStation, Sega Saturno también se adelantó, y Sega Saturno también tenía más capacidad a pesar de que su control estaba muy incómodo, y ya después lo arreglaron y todo, pero Sega Saturno también empezó como a tener un poco de problemas, sobre todo en las adaptaciones de Sonic y esos juegos que tenían 2D. Le costó trabajo adaptar esos videojuegos al 3D. Hay juegos de Sonic en la Sega Saturno que no son tan buenos como los anteriores o los que siguieron. Por ese, vamos a decirlo así, por ese cambio gráfico. De hecho, hubo varios juegos y varias desarrolladoras que no querían arriesgarse ¿A readaptar? Ajá, readaptar o hacer un nuevo juego al 3D, porque sí tenías que, obviamente, pues, cambiar varias cosas. Y hubo varios juegos que, obviamente, sí les fue mucho bien, como por ejemplo, Legend of Zelda, Mario Bros., no sé, Final Fantasy, también al cambio al 3D, Mega Man, Street Fighter. O sea, casi todos los juegos que estuvieron en 2D pasaron al 3D de alguna u otra forma. Algunos tuvieron como una transición un poquito más difícil, discreta. ajá. Por ejemplo, Sonic no le fue bien, la verdad es que no. De por sí la Sega Saturno no le fue tan bien en ventas, y incluso a pesar de que tenía buenas adaptaciones de juegos de arcade, no era suficiente, porque aquí ya el boom y lo que llamaba mucho la atención eran los juegos ya en 3D. Los juegos en 2D, había muchos muy buenos y de gráficas que ya hasta el día de hoy creo que han envejecido mejor, pero el gancho principal o la atención principal de los jugadores y de la gente eran los juegos en 3D, porque era el cambio de generación y el cambio gráfico que ya se veía. Y desde aquí hasta la 7ª generación vemos cambios significativos, yo diría hasta la 8ª generación, pero bueno, o sea, cambios significativos en el desarrollo y en el cambio de generación. Desde la 2ª a la 3ª vemos un cambio total, de la 3ª a la 4ª, de la 4ª a la 5ª, y de la 5ª a la 6ª vemos cambios en gráfica, en música y en todo, que se notaban bastante. Ya de la 8ª para acá ya no se nota tanto, sí hay cambios, pero ya no son tan notorios como antes. Sí. Me gustaría preguntarte algo, por ejemplo, con la llegada de, por ejemplo, en este caso de los videojuegos, con el lanzamiento de nuevas consolas, de nuevos formatos incluso, pues van llegando con ellos personajes que se vuelven estandartes de cada empresa, ¿no? de cada marca, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en este nacimiento del PlayStation, ¿qué personaje nos podrías decir tú que consideras que fue, pues, vamos a decirlo así, su abanderado principal para poder salir al mercado? Sí, pues obviamente creo que todos van a coincidir, pues es Crash Bandicoot. Sí. Sí, pues es que no hay... Bueno, era casi la mascota de Nintendo, Sony. de Sony, sí, perdón, de PlayStation. Fue casi, pero no fue como tal la mascota oficial de PlayStation. Fue un personaje que tuvo mucho éxito. Yo diría que más fue la mascota de la consola, porque sí es más como representativo del Play 1, porque ya piensas en Play 2 y yo la verdad diría que la mascota es Kratos, a lo mejor Kratos o no sé, Dante, algún otro, ¿no? O sea, sí, puede ser, o sea, pero Crash nunca fue, digamos, la mascota oficial de Sony, pero se le acerca bastante, y aparte, yo diría que hasta la fecha, pues sí. ¿Qué, rápidamente esto me gustaría preguntártelo, a ti como jugador, ¿qué es lo que a ti te gustó? O bueno, de entrada me gustaría saber, ¿no? ¿Tú qué opinas de Crash? Es curiosidad. De mis favoritos. ¿Eh? De mis favoritos, o perfecto. sea, siempre... ¿Qué es lo que lo hace? Porque esta pregunta me parece bastante importante porque, pues bueno, al menos coincidimos en eso, ¿no? También Crash a mí se me hace uno de mis favoritos rápidamente por 2 razones. Fue el primer juego que jugué, con el cual experimenté cómo era, pues, la jugabilidad con un PlayStation. Y aparte se me hacía un juego que me recordaba mucho, pues, vamos a decirlo así, no sé si, pues, a lo mejor le vaya a enojar a alguien decir lo que voy a decir, que me recordaba mucho a Mario Bros, ¿no? No sé, ¿tú cuál consideras que fue el factor que hizo que Crash fuera o tuviera tanto éxito? Pues sí tiene referencias. Yo creo que sobre todo es como también es un juego de plataformas, o sea, pero obviamente ya en otras perspectivas, porque en Crash pues lo veías desde de la espalda, ibas como hacia adelante, ¿no? En lugar de ir en scroll hacia derecha, hacia izquierda, izquierda, derecha, ya ibas hacia adelante, hacia atrás, ya era no era como tal un mundo abierto como lo fue Donkey Kong o Mario 64 o Ape Escape o esos juegos que ya son como un mundo abierto, sino que sí seguías un nivel como tal hasta llegar a un inicio y un final, ¿no? No interactuabas tanto con los escenarios como con otros juegos
Y creo que eso fue lo que le generó el éxito, porque fue la simpleza. O sea, obviamente ves un juego de plataformas en 3D, una temática que ya se había visto desde generaciones anteriores, y con un personaje carismático, con un diseño gráfico que dices, wow, o sea, para ese entonces... Bastante novedoso en estos años. Para ese entonces ¿no? bastante colorido y todo, a pesar de que ya habían salido otros juegos anteriormente, que me parece que Crash salió en el 96, apenas llevaba como, bueno, 2 años en Japón, Sony, PlayStation, y un año en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que obviamente es aquí en México, pues era bastante reciente, ¿no? Y estábamos hablando de que la Nintendo, digo, el PlayStation duró desde, bueno, aquí en México, pues yo todavía hasta jugaba Play 1 en 2005, Ujú, sí, 2004, por ahí todavía, así, y todavía salían juegos en ese tiempo, ya muy pocos, sobre todo de deportes como el FIFA 2005, no sé, el Simpson Wrestling, ya juegos que ya son los últimos, el de South Park, no sé, juegos ya, la mayoría basados en series o películas, pero que sí fue una consola que duró bastante y que pues obviamente en México fue de lo más clásico. Si no tenías Nintendo 64, pues obviamente tenías Play 1, ¿no? O sea, todos, casi todos, es como el bocho, casi, casi, ¿no? Buen De ejemplo, sí. México, sí, o sea, es un clásico, es una consola súper clásica que todo el mundo pues jugó o vio o recuerda, ¿no? Y el éxito de Crash pues fue eso, yo creo que fue la sencillez, el personaje muy carismático, que sí se prestaba incluso para pues crear más juegos, ¿no? Que obviamente hasta salieron 5, solo para la primer PlayStation, que fue el apogeo total de Crash, fueron 5 juegos. Ya después en Play 2 pues la desarrolladora cambió, ya no era Naughty Dog, que de hecho pues es una de las desarrolladoras más grandes o de las mejor evaluadas, porque ya después obviamente el éxito más cercano que es The Last of Us que sacó Naughty Dog, ¿no? O sea, Ok, estamos ok. hablando de que es una desarrolladora que se toma las cosas muy en serio, ¿no? Entonces aquí ya en Play 2 ya no es Naughty Dog, ya es Universal, de hecho desde el Crash Bash ya es Universal y se nota bastante hasta en el cambio gráfico. Pero obviamente aquí solamente era como la parte de hasta arriba del iceberg, de todo lo que se venía, de todo lo que había en juegos de Ok, Play ok. 1, porque aquí pues hablamos ya juegos como por ejemplo Silent Hill, juegos como Resident Evil, juegos como Castlevania, juegos como Final Fantasy, Metal Gear Solid, Parasite Evil, Dino Crisis, o sea, en el mundo de los videojuegos estamos hablando que aquí hay de los mejores videojuegos en la historia de Sí, los sí, sí. videojuegos y que son los cimientos bueno, yo considero que son los cimientos de los videojuegos modernos. No como tal el inicio, porque yo considero eso que es más en la sexta generación, en la época de Play 2, de Xbox y de GameCube. Pero esta generación pues también son los cimientos de ya cómo serían más o menos los juegos en adelante, porque incluso los controles, aquí el control, el DualShock, el control de Play 1, pues es un diseño que ya pues prácticamente se utiliza hoy en día. El DualShock casi ni se le cambió nada. Ok. Casi no se le cambió nada y realmente pues a lo largo de las consolas que salieron, de Play 1, Play 2 hasta la 5, el control sigue siendo casi lo mismo. Me gustaría preguntarte algo rápidamente, por curiosidad. Como ya lo venimos mencionando, la PlayStation en el formato CD fue de lo más vendido, lo más utilizado en México. Rápidamente, solamente como dato, antes de hacerte otra pregunta técnica que me parece bastante importante mencionar, que tiene que ver con el tema de la consola, de la Play. ¿Qué otra consola se posicionó en segundo lugar en ventas y pues vamos a decirlo así, en preferencias, en el público, en el formato de CD, aparte de obviamente la PlayStation? Ujú. Bueno, pues Nintendo pues obviamente estaba por su lado, ¿no? Con Sí, 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 con los con los cartuchos y cartuchos, todo, así es. y a pesar de que tenían más capacidad algunos, pues no generó, y siempre estuvo en el segundo lugar a nivel general, ¿no? Pero ellos usaban cartuchos todavía. Abajo de ellas, en tercero estaba lo que era Sega Saturno y la Amiga CD. La Amiga CD fue una consola que incluso salió más antes que todas estas, pero pues tuvo un éxito relativo y muy moderado en Japón. Ok. Lo que fue realmente el tercer lugar o en el segundo lugar en consolas de CD fue Sega Saturno. Y Sega Saturno tuvo adaptaciones muy buenas que incluso le ganaban en capacidad a algunos juegos a Play 1 porque tenía más capacidad la consola. Bueno, de por sí Sega siempre se caracterizó por tener consolas muy poderosas, incluso en la consola siguiente se despidió ya de la creación de videojuegos con la Dreamcast, que fue su consola más poderosa que sacó Sega. Es una belleza esa consola.
y que no le fue tan bien, de hecho hasta innovó en el sentido de la jugabilidad online y todo eso, pero pues siempre estuvo debajo de Nintendo y de Sega. Esto se replicó, la quinta y sexta generación fueron parecidas, pero aquí Sega Saturno, pues sí, por ejemplo, las adaptaciones de Marvel vs. Capcom Ok. de Sega Saturno son mucho mejor que las de PlayStation, porque son iguales casi, o prácticamente iguales a las de arcade. En las de Ok. arcade puedes jugar con dos jugadores al mismo tiempo, o sea, los puedes escoger y jugar sin problema, pero en Play 1, por las limitancias de la consola, no podías hacer eso, solo podías jugar con un personaje, entonces Sí, sí, sí. podías escoger dos, pero escogías uno, bueno, podías usar uno nada más, entonces eso como que le restaba ciertos puntos en su calidad, algunos juegos sobre todo de arcade, que sí los replicaba muy bien lo que era Sega Saturno, y por ejemplo, no sé, la adaptación de Castlevania Symphony of the Night de Sega Saturno está más ampliada todavía que la de Play 1, tiene más cosas, un poquito más de escenarios y todo. Y así hay juegos que tienen un poco más de capacidad en Play 1, digo, en Sega Saturno que en Play 1, pero era el renombre de la marca, Sí, sí, realmente, sí. a pesar de eso, la gente y sobre todo los japoneses en América, pues se fueron por PlayStation y por la simpleza. Y por el control también, porque era bastante cómodo, o sea, Bueno, es un control que hoy en día se sigue usando sí, sí, y sí. el control de Sega Saturno, pues no. Y se ha pirateado infinidad de ocasiones. Me gustaría preguntarte algo, pero esto tiene que ver más que otra cosa con un aspecto técnico de la consola, ¿no? Con la Play 1, porque fíjate que este dato yo le estaba recordando ahorita que estamos teniendo esta charla. eh, Tú que sabes más que yo respecto a este tema, la PlayStation siempre tuvo la capacidad de poder ser un lector de otros formatos como el CD, el MP3 o el DVD, o eso, porque eso se me hace un punto bastante importante que pudo haber influido en el tema de sus ventas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que cuando un primo estuvo de regreso de Estados Unidos, posterior a haber sido a estar de migrante allá en la Unión Americana, pues trajo consigo. Es por eso que digo que también el La tema de la migración, ¿no? migración tiene una influencia bastante importante En los en videojuegos. pues sí, en En el el boom de comercio, los ¿no? Y videojuegos la en distribución, ¿no? Estados Unidos. Quiero pensar rápidamente, haciendo un paréntesis, que el tema de la migración se prestó para que gente que se encontraba en la Unión Americana pudiera mandar consolas una vez ya, pero ojo, esto tiene que ver bastante y se me hace bastante interesante. Pudo mandar consolas a México ya probadas, vamos a decirlo como lo decimos en nuestro argot, ya caladas, ¿no? O sea, que los gráficos eran buenos, que la jugabilidad era buena, que podía servir, lo que te comentaba hace un momento, para leer más de un formato que fuera el de los videojuegos. Eso se me hace como que fueron también puntos bastante importantes en el tema del boom que tuvo la PlayStation aquí en México. Pero la pregunta concreta es, ¿PlayStation siempre había podido leer formatos independientemente a los de videojuegos? ¿O eso vino con el correr ¿Del tiempo? del tiempo? No, inicialmente siempre se dijo que podía reproducir discos de música, de hecho, porque es la máxima capacidad del el CD MP3. Le podías tal vez meter videos, pero obviamente que no superara la capacidad de los 700 megas, pero en formato MP3, o sea, no puedes meter Estamos hablando de los inicios de la PlayStation. Ajá, o sea, no podías meter como tal, no, nunca pudiste reproducir un DVD en el Play 1, o sea, eso lo puedes hacer ya en el Play 2, cuando ya podías, la capacidad de reproducción es ya de DVD, o sea, los CD, no, o sea, también los puede leer Play 2, obviamente, CD y DVDs, MP3 y MP4, pero lo que es Play 1 solamente puede reproducir MP3, entonces solo puedes introducir los CD. discos de CD de música, o también puedes hacer aquí una modificación de tener un archivo de video en formato MP3. O sea, es un poco raro porque así lo adaptaban a algunos juegos. Bueno, tenemos que pensar que todo iba muy encaminado a que en esos años, pues obviamente muy poca gente tenía acceso a hacer ese tipo de Sí, cosas. y todo está comprimido realmente ahí. Por ejemplo, en los juegos que son de alta capacidad hasta usan 3 discos. O sea, porque es mucha el almacenamiento que usan esos juegos en animaciones, en soundtracks, en niveles, en personajes, en un montón de cosas que pues obviamente necesitaban más capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces aquí fue ya cuando comenzó este dilema de que mientras más almacenamiento, más
capacidad del videojuego. Entonces hay algunos juegos que hasta usan 3 discos, otros 2 y otros que pues nada más uno, ¿no? Pero aquí todo lo comprimían lo más que se pudiera, los videos los comprimían en formato MP3. Es raro de explicar que un video en MP4 lo pasas a MP3 y lo puedas reproducir, ¿no? Pero todo eso lo comprimían en el solo disco de 700 megas. Y ya obviamente si hablamos de un Final Fantasy 3, digo, un Final Fantasy 7 que tiene 3 discos, pues ya hablábamos de que tiene más de 1 giga de capacidad, ¿no? Y ahorita ya los juegos, pues ya hasta 150 gigas, 100 gigas Sí, mínimo. sí. O sea, ya los juegos tienen una capacidad abismal, ¿no? Otra pregunta, y que tiene mucho que ver con la que te acabo de hacer. Esta característica que tenía la PlayStation y a partir de la 1, después la 2 y todo ese rollo, ¿había otra consola que tuviera las mismas capacidades, que pudiera competir con esa versatilidad que tenía Sony? Porque, ojo, sigo repitiendo y sigo cayendo en lo mismo. No es lo mismo que te vendan una consola, un aparato, un electrónico, si lo queremos ver con esas palabras, que sirva específicamente para un fin, o sea, solamente para los videojuegos, ¿no? Que ese fue el caso de Nintendo, ¿no? Sí, es curioso porque ya desde aquí, como dices, ya se le está empezando a promocionar a las consolas que sirven para otras cosas, no solo para jugar. En este caso, Play 1 y Sega Saturno, que como digo, o sea, es la única que le siguió el paso en ese formato de CD y todo, en capacidad y en popularidad, ¿no? Más o menos le siguió el paso porque pues Nintendo ahí estaba, pero era de cartuchos y solamente reproducía juegos. Aquí incluso Sony y Sega Saturno tienen un modo especial para poder reproducir. Tienen un reproductor de música. Pones la consola, pones el CD y puedes escoger las canciones, incluso puedes escoger el tema para que se vea como una ecualización. Hay un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla de varios diseños así coloridos o de estática, no sé, de gráficas así de sonido y decibeles todo. Y cosas así, sí, ¿no? sí, o sea, tiene tiene ese punto, ese detalle que pues te está tratando de decir que no solamente sirve para ¿cómo se llama? Para jugar videojuegos, obviamente ya sirve para escuchar música y todo. Y obviamente como era lo más nuevo en ese entonces, pues obviamente pues algunos lo utilizaban para eso y hasta se llegaban a comprar la Play 1 o el Sega Saturno, pues ya con eso aprovechaban y ya tenían hasta un estéreo también, ¿no? O sea, Sí. no solamente tenían una consola, ya tenían un estéreo. Un DVD. Un DVD en la Play 2, ya incluso había algunos que en ese entonces hasta venía el kit del Play 2 que venía con un teatro en casa y todo porque sí, me porque acuerdo, ya ya se estaba contemplando el hecho de que la consola iba a servir para algo más que jugar, ¿no? Sí, o sea, que también puede ser, vamos a decirlo así, un electrodoméstico multifamiliar, no sé si esa sea la palabra. Un sistema de entretenimiento como se le llamaba más antes incluso. Ok, ajá. Ahora que más o menos pongo a pensar, ya más o menos se empezaba a dar esos detalles en consolas anteriores, como lo que fue a lo mejor Nintendo, Super Nintendo, Nintendo NES, con accesorios y todo eso, pero como tal no que pudieras hacer otra cosa más que programación. Por ejemplo, en Atari hay videojuegos de programación básica, pero que solo sirven para pues programación. Realmente ni siquiera los entiendo del todo, o sea, solamente es como para hacer incluso tus propios videojuegos, pero aquí no estamos hablando de que te da otra funcionalidad, algo más aparte de lo que es, o a lo mejor la Commodore 64, que era un ordenador y una consola al mismo tiempo, o sea, es una computadora, pero también es una consola. Sería lo más cercano a esa intención que se le daba a las consolas de hoy en día, que obviamente pues ya no solamente es jugar, o sea, si mi consola no tiene YouTube, si no tiene para ver Netflix, si mi consola ya no tiene para... ¡No sirve! O sea, esa cosa ya no me sirve de nada, o sea, esa idea de solamente jugar desde esta generación, digamos que es lo último, ¿no? Porque ya después las consolas empezaron a generar muchas funcionalidades y esta fue como la despedida de las consolas en las que nada más pones tu disco y ya te pones a jugar, ¿no? También con el Play 2 a lo mejor y con Xbox también, pero aquí ya hasta podías agregar juegos digitalmente, ya se empezaban a hackear más, la Xbox ya la podías hasta personalizar, el fondo de pantalla, o sea, ya estábamos hablando de tecnología ya más personalizada, digital, online, y aquí ya pues obviamente es la despedida de esos videojuegos en los que pones el juego y te pones a jugar, o hasta necesitabas la memory card para poder guardar los videojuegos, porque estaban los que se pasaban el juego sin memory card y dejaban la consola prendida toda la noche hasta al otro día.
y seguir con el juego porque no podían guardar la partida sin la memory card, ¿no? Y estuvieron los privilegiados, así como yo, por fortuna, que sí pudimos jugar con memory card y que gracias a eso nos acabamos muchos juegos pues súper emblemáticos y muy buenos de esa época. Y algo que también es muy importante es que el año 95 fue un año muy movido en la industria de los videojuegos. Ok. Porque uno sale, pues en América sale la PlayStation, sale la Nintendo 64, a nivel general se crea la E3, que la E3 es como es una feria de videojuegos en el que aquí se empiezan ya a mostrar los lanzamientos, los trailers, los nuevos desarrollos de las diferentes compañías. Es una feria global de videojuegos que se realizaba, en donde todas las desarrolladoras y las marcas importantes, Nintendo, Sega, Sony, Atari, todas esas, mostraban sus nuevos adelantos, sus nuevos juegos, iban periodistas, iban reporteros, iban desarrolladores, iba todo el Era mundo. una fiesta. Era una fiesta de varios días, era algo así como... Un no, gusto de los videojuegos. algo así, era más o menos como una feria de cine, así como en el que proyectan películas. Hay Un Cannes de videojuegos. algo así, o sea, en el que mostraban sus adelantos, porque como tal no había medios en los que podías mostrar los trailers y los adelantos de los videojuegos. Existían revistas y todo eso, y programas, que obviamente, por ejemplo, aquí ya también menciono que en el 95 también se crea el programa de Nintendo Manía en México, y ese programa le da mucha popularización a los videojuegos, como ya lo había mencionado. Ya se venía viendo esto desde la revista Club Nintendo, con el mismo creador, Gus Rodríguez. Sigue el programa con Gus Rodríguez, Nintendo Manía, y pues aquí ya es como una popularización de los videojuegos en el entorno social y de moda, ¿no? O sea, aquí ya como que se le estaba empezando a dar difusión y oportunidad a los videojuegos, que pues es un pasatiempo más, que pues obviamente es para los niños, para los adolescentes, y aquí también la industria ya empieza a tomar como un enfoque más adulto también, incluso en la creación de videojuegos, porque sí había juegos adultos, obviamente consolas, digo, en generaciones previas, pero no era como tal una temática más adulta en los juegos, muy pocos se hacían eso. Y sobre todo en Nintendo, en Super Nintendo y Sega Genesis, en los RPG había juegos muy maduros, de tramas súper complejas y todo, pero no al nivel de lo que ya eran los videojuegos en esta generación, porque ya hablamos aquí de que como ya es un mundo 3D, ya se puede replicar más una imagen cinematográfica en los videojuegos, en las historias, en la trama, en la acción, en todo eso. Y pues obviamente aquí ya vemos que los videojuegos empiezan a tomar su toque más cinematográfico y es un toque ya más adulto. No podemos comparar, no sé, un Resident Evil con no lo sé, un Final Fight o Sí. unos juegos, los juegos que salían antes que eran más coloridos, más llamativos, incluso Exacto. más infantiles a los juegos que ya empezaron a salir en esta generación, que ya eran de un toque más adulto, porque esos mismos niños y esos mismos Crecieron. adolescentes ya estaban bastante Grandecitos. en esa época, y los que apenas eran niños, así como nosotros, pues también ya veníamos arrastrados de los 80s, de los 90s, de todo ese como universo de las películas de acción, todo ese universo de la ciencia ficción, como ya más futurista, o sea, ya no nos impresionaba cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue como ese cambio en el que poco a poco las cosas empezaron a ser ya más adultas, más serias, y la E3, pues obviamente, desde entonces, desde el 95, pues cada año se empezaba a realizar la E3, y que pues eso, por desgracia, la E3 dejó de emitirse desde el 2017, 2016, porque ya no era necesario, pues ya eran streamers prácticamente, o sea, ya todos los adelantos, las conferencias de las nuevas consolas, de los nuevos juegos, pues ya se hacía mediante streaming todo. Entonces ya se hacía de manera online, y como tal ya no había una necesidad de ir a la E3, porque pues ya prácticamente, pues Nintendo ya te mostraba un video de su nuevo juego de Metroid, o no sé, su nuevo video de la nueva consola de Wii U, o sea, ya no era tan necesario la E3, entonces poco a poco empezó a bajar Ok. por el mismo detalle de que pues la gente pues igual y la misma tecnología nos ha hecho que pues ya no salgamos tanto, ya
nos ha hecho las cosas un poco más prácticas, pero a la vez ya no tan sociales, ¿no? Ok. Antes sí era demasiado hermoso ver cómo las pantallas gigantes estaban ahí, pues cada una tenía su pantalla, ¿no? Sony, PlayStation, Sega, Microsoft, Dreamcast, así todas las desarrolladoras ahí estaban reunidas para mostrar sus adelantos. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, echando como rápidamente un pequeño paso atrás, porque pues, el tiempo ya se nos está acabando, se nos fue de volada el programa. De la misma forma que te pregunté hace rato, esa pregunta se me quedó suspendida. De la misma forma que te pregunté el personaje icónico de PlayStation, pues, la respuesta fue, yo creo que obvia, Crash. Y en este caso la de Nintendo, yo creo que la respuesta también es obvia, ¿no? Mario, sí. Es Mario y Zelda, ¿no? Sí. Bueno, en el caso yo volteo un poco a ver un poco más a Zelda, porque considero que generó un boom bastante fuerte durante el lanzamiento de Nintendo 64. ¿Tú qué características rápidamente, solamente como para tenerlo como dato cultural o por ahí esta información adicional, para ti qué fue lo que hizo a Zelda un juego que, pues, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Hizo historia? ¿Qué elementos fueron los que lo volvieron lo que es? ¿Qué fue lo que pasó con ese juego? Yo creo que su ambientación, todo su universo de fantasía, creo que principalmente eso sería lo que te atrapa de Legend of Zelda. ¿Había otro Aunque juego parecido a Zelda antes de Zelda, valga la redundancia? antes de Zelda, que popularizara ese tipo de cosas como medievales, y Ajá. fantasiosas y todo eso. Ah, pues existían ciertos videojuegos de rol, como Final Fantasy, no sé, pero no eran tan dinámicos como The Legend of Zelda. Incluso estaba el Adventure de Atari, pero pues no podías pues tomar una referencia de como tal de una fantasía medieval y mitológica, porque pues eran pues gráficas muy primitivas que apenas si distinguías lo que estabas viendo, ¿no? O sea, no te enfrascaba el universo. O sea, sí había juegos, pero no uno que detonara ese universo tan llamativo como Zelda, y ya de ahí pues detonaron otros, como digo, Final Fantasy, Golden Axe, no sé, incluso ya hoy en día como Dark Souls, que ya son temáticas similares, pero pues obviamente ya hablamos de un universo de fantasía y de mitología, Castlevania, por ejemplo. No lo sé, ese tipo de videojuegos pues ya estaban desde antes de Zelda, pero Zelda como que le dio un enfoque más Un empuje, particular. ¿No? Sobre todo yo creo por su música, creo que influye mucho su música y su universo y su personaje, que es como muy carismático también. Y la temática del juego, porque es como de ir avanzando poco a poco, de como un personaje que empieza desde cero, se convierte en un personaje muy poderoso. Y entonces los videojuegos empezaron a tomar ese estilo, sobre todo Nintendo en sus juegos, de que pues es un mundo abierto, interactúas con los demás, te vas haciendo cada vez más fuerte, exploras, ves nuevos lugares, aprendes nuevas habilidades y todo eso, ¿no? De lo que fue los dos juegos de Zelda para Nintendo 64 son los dos Zeldas que de los mejores de la historia, incluso en la historia de los videojuegos también. Fíjate que me gustaría preguntarte algo y sí, yo creo que es hasta un tanto polémico, ¿no? Porque va muy de la mano con lo que también te había preguntado hace rato. Si el tema de que la PlayStation fuera, como tú lo habías dicho, ¿no? Pues muy pirateable, el formato en CD fuera muy fácil de piratear también, ayudó a que se comercializara. Obviamente, pues eso generó que tuvieras al alcance muchos títulos, ¿no? Su servidor llegó a pararse en alguno de los lugares aquí en el centro histórico y en la zona de la Capo, en donde venden bastante piratería, y te encontrabas infinidad de títulos, ¿no? Aunque llevaras el dinero suficiente, yo creo que no podías comprarte tantos juegos y jugarlos, ¿no? Yo llegué a conocer a algunos amigos que compraban varios cuando tenían dinero y a veces hasta se les echaban a perder porque andaban botando de un lado a otro. Me gustaría preguntarte en el caso de Nintendo y en específico en el caso de Zelda. Fíjate que este dato tú te lo iba a preguntar, pero nos lo acabas de dar. El hecho de que pues los dos juegos que salieron para Nintendo 64 tú consideras que eran, o consideras que son de los mejores, ¿no? O sea, no yo, o sea, la crítica. Bueno, okay, o sea, o sea, yo sí podría opinar lo mismo, pero no me baso en lo que yo digo en algunas cosas que he mencionado. O sea, lo baso generalmente de lo que se ha dicho la crítica, el mercado, y el mercado y todo. Y a nivel técnico sí es de los mejores juegos de la historia, porque no se había visto como tal. O sea, la aventura más épica que habíamos tenido anteriormente de Link o de Legend of Zelda era A Link to the Past, que también es un juegazo, es un juego muy hermoso de Super Nintendo y uno de los mejores también de la historia de Super Nintendo,
pero no le llega, o sea, ya el cambio de dinámica y todo, y en el mundo 3D, en la música y en todo, aparte son estilos diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, o sea, lo que es Ocarina of Time y ¿Tú Majora's crees, Masks, o sea, son de los mejores. ¿tú crees que este éxito en la calidad del juego Zelda, en las dos versiones que tú nos comentas que salieron para Nintendo 64, pregunta, Ajá. ¿tú crees que, bueno, no sé, voy a manejar esta palabra, tal vez no sea la adecuada, ¿no? ¿Tú crees que ese nivel de exclusividad que llegó a manejar Nintendo, teniendo el cuidado de que sus cartuchos no fueran fácilmente pirateados, obviamente mucho menos el juego, Ujú. contribuyó a brindarle cierto tono de exclusividad a, Bastante. a Zelda en el Nintendo Sí, 64? bastante. Lo que Sí, porque qué bonito es que sea barato, pero qué bonito también es que que cueste, ¿no? sé que solo pocos lo tengan. Se notaba mucho, es como ese típico primo que tiene la consola De última generación, que güey. está bien cabroncísimo de última generación y dices, ay, no más tengo un juego, ¿no? O sea, tengo dos juegos y ya, ¿no? O sea, porque están bien caros, ¿no? Sí, sí, Y se sí. nota mucho la exclusividad hasta de los controles, de los Del mismo cables. juego. O sea, eso se notaba mucho, obviamente, en generaciones pasadas de Sega, de Atari, de Nintendo. Porque, por ejemplo, no sé, yo tenía Sega Master System en su momento cuando estaba Nintendo NES y hasta ya más o menos creo que empezaba la PlayStation. No, más bien el Super Nintendo y el Sega Genesis. Y yo tenía Sega Master System, ¿no? Que era una consola pues, anterior, ¿no? Obviamente aquí la multiculturalidad de los videojuegos que compartían las épocas se disfrutaba al máximo, al máximo. Pero por ejemplo yo tenía Sega Master System y yo tenía muchas limitancias para disfrutar la consola al 100 porque todo el mundo tenía Nintendo, todo el mundo tenía Family, todo el mundo tenía Game Boy, Atari, o sea, y yo pues quería conseguir más juegos de Sega Master System y casi no podía porque no había tantos. Se notaba la exclusividad en los controles, se notaba la exclusividad en los cables, en los cartuchos, en conseguir todo lo que se pudiera de esa consola era muy difícil. Y yo como que en parte sí notaba que pues tenía una consola que era muy difícil de conseguir juegos, que casi casi me tenía que ir al mercado de hasta tal para que te cambie el señor de los juegos, a lo mejor te cambia el cartucho que tienes de Family, te lo cambio por uno de Master System, o sea, eran épocas Era algo, todo un, era, un era lío, un lío, sí, sí, sí. o sea, conseguir otros juegos y así. Y pues sí se notaba bastante la exclusividad. En Nintendo 64 yo sí siento que se notaba un buen, porque casi no había juegos Y los que cartuchos eran eran carísimos. caros y casi no había juegos piratas. Y sí había juegos piratas, pero igual eran más caros que comprarte un disco de 40 pesos a lo mucho. Y en ese entonces, porque ya después empezaron a salir los de 15 pesos, los de 10 pesos, hasta los de 8 pesos. O sea, yo compré hasta Dos juegos por de... 15, güey. Yo llegué hasta a comprar juegos de Play 1 en 8 pesos, 2 por 10. Entonces, no se compara en absoluto con a lo menos un cartucho pirata de, no sé, Mario 64 o un juego así medio X de Nintendo 64, 150 pesos, 100 pesos, ¿no? O sea, no se compara en absoluto en nada con un CD, porque los CD son súper fáciles Dañar. de hackear, ¿no? O sea, Ah, ok, obviamente ok. de meter el juego como tal para que ya lo corra la PlayStation. Era muy fácil, de hecho, pues se puede hacer hoy en día todavía. Yo también lo sigo haciendo. Acá Pero entre nadie no, sabe pero no digan nada. nada, no digan nada. Todavía lo hago, o sea, todavía se puede porque aparte pues ya no es tan fácil conseguir juegos de Play 1. Ahí si quieren pues ahí me dicen, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya en esta generación pues prácticamente vemos que es muy notorio la exclusividad que tiene Nintendo 64 con Play. Por eso mismo Play le ganó, o sea, le dobló las ganancias, o sea, le duplicó las ganancias PlayStation a Nintendo 64. Y Nintendo era el rey absoluto en dos épocas, en dos generaciones pasadas, la tercera y cuarta. Fue el rey absoluto, fue el que dio el cambio generacional. La crisis del 83 salvó la crisis, dio un cambio total con lo que fue el Game Boy y también con el Super Nintendo, pero con las negociaciones que no No cayeron bien progresaron. con Sony, sobre todo ese creo que fue el peor error que cometió Nintendo, el haber descartado la tecnología que tenía con Sony y haberle dicho, pues, ay, ahí arréglatelas como puedas y pues ya yo sigo con mis proyectos, ¿no?
Entonces Sony dijo, no, pues acá tengo ya lo que le va a ganar a Nintendo. Tengo la consola, tengo el prototipo, tengo la tecnología. Solamente hay que diseñar un nuevo control y todo, porque hasta los controles eran como los de Super Nintendo. Y de ahí mismo se basó para hacer el DualShock. O sea, solo agregó unos 2 botones abajo para los gatillos. Y ya, o sea, prácticamente agarró muchas cosas de Nintendo para que Sony existiera. Entonces, de un amigo salió un rival en el que actualmente siguen, pues... En la pelea constante. En la pelea, aunque Nintendo ya se salió un poco de esa pelea porque ya como que se dio más a Microsoft, que es con Sony, y Nintendo, curiosamente, creo que ya hasta le va mejor que a PlayStation, pero obviamente eso lo veremos en otros programas después, pero sí. Pues sí se nota bastante que Nintendo aquí se equivocó bastante, incluso con el cambio del mismo formato, o sea, no quiso seguir con el formato CD por el miedo a la piratería, entonces el formato de cartucho hizo que muchas exclusivas, muchas tier parties y desarrolladoras dijeran, no, pues no nos quieres dar el apoyo del formato CD, pues nos vamos a ir con Sony. O sea, no, sagas como Mega Man, sagas como Final Fantasy, Street Fighter, no sé, Metal Gear, Resident Evil, o sea, todos esos juegos súper importantes en Play 1, los pudo haber tenido Nintendo, pero no quiso, incluso fue algo orgulloso en el sentido de que no quiso seguir con los discos. Rápidamente, una última en el tema de las consolas. ¿Qué tan pirateable era el Nintendo 64? Porque yo creo que ese es otro punto, ¿no? Ahorita tú mencionabas el hecho de que sí existían cartuchos piratas, pero ¿qué tan fácil era tener una consola, una Nintendo 64, vamos a decirlo así, pues copia, dicho en palabras suaves? Ajá. ¿Existían? ¿Era fácil? No, ¿O hecho, en verdad era difícil? Es difícil, de hecho hasta hoy en día es un difícil, reto. Es difícil de emularlo, incluso hoy en día, o sea, la Nintendo 64 se caracteriza, te digo, por esa exclusividad, incluso hasta es un control. Es una consola que hasta tenía 4 puertos, podías conectar los 4 controles y eso le daba mucho potencial porque había juegos de 4 jugadores y obviamente era un plus agregado. Obviamente PlayStation podía replicar eso, pero debías agregar el multitap, era un accesorio aparte. Lo tenías que comprar aparte, pero sí podía hacer eso. Porque PlayStation solamente traía en un principio 2 puertos, ¿verdad? Sí. Y ya, exactamente, por ejemplo, y fíjate que yo me acuerdo mucho del boom del multitap, cuando estuvo en efervescencia, ¿no? El Crash Bandicoot, ¿no? El Crash Team Racing, el de carreras, ¿no? Cuando todos jugaban de 4 o hasta el Crash Bash. Algunos juegos como el Winning Eleven también, por ejemplo, jugaban de 4, no sé, algunos... o sea, esta tecnología de 4 jugadores ya existía desde Nintendo NES, ¿no? También tuvo su accesorio de que podías agregar 2 controles más, pero no se usaba en tantos juegos, incluso hasta Play 1 no se usó en tantos juegos, pero era la novedad. Nintendo lo usó más, creo que lo explotó más. Lo explotó más porque aparte la consola ya desde raíz ya venía con los 4 puertos. Pero sí se notaba bastante que no era difícil, la tecnología era difícil de trabajar en ella, o sea, de hecho... O sea, 4 jugadores no eran tan fáciles o sea, en general me refiero a cómo estaba compuesta la consola, era difícil desarrollar videojuegos para esa consola, hacer, por ejemplo, no sé, el Resident Evil 2, que viene para Play 1, de hecho hasta tiene 2 discos, era una gran hazaña comprimir todo eso en un cartucho, porque los cartuchos tenían menos capacidad que los 700 megas del disco. Ajá. Entonces, era todo un rediseño del juego, gráficamente, en música, todo se comprimía y se reducía. Incluso las escenas, las animaciones, algunas nada más eran puro texto e imágenes, porque no se podía replicar como tal algunas animaciones. Nintendo agregó lo que fue el Expansion Pack, que son 8 megas más, bueno, son un par de megas más que adquiere la consola. Es en ese puerto que tenía en medio, es como una tapita que tenía en medio de la consola. ¿Y la parte de arriba? Ajá, o sea, ponías el Expansion Pack y algunos juegos venían con el Expansion Pack para tener más capacidad, como Donkey Kong 64 o GoldenEye, que pues GoldenEye es uno de los primeros juegos en shooter de primera persona que es una revolución total lo que mostró, porque ya de aquí shooters como Call of Duty, Medal of Honor, Gears of War, incluso Halo, pues obviamente es el padre de todos esos shooters, incluso Doom también, pero ya aquí hablamos del formato 3D, ¿no? El 007 GoldenEye es uno de los juegos como que revolucionó ese estilo de los shooters y es de Nintendo 64, solamente Nintendo 64, no hay en otro.
Y se nota bastante. Yo tenía un primo que nada más tenía un juego de Nintendo 64 y tuvo que vender la consola porque era difícil, o sea, pues era caro, ¿no? Sobre todo. Y aparte el videojuego que tenías como raíz era el Pokémon Snap, ¿no? Es un videojuego que pues es lento, o sea, no es tan dinámico, tan veloz como otros juegos No es de lo que Pokémon. esperas, ¿no? Y pues nada más se trata de tomar fotos, de hecho, a los Pokémon. Está dos, Ok. tres, pero no es lo que uno esperaba, ¿no? Ya si, obviamente si lo comparas con Metal Slug, con Mario vs. Capcom, con otros juegos de Play 1, pues obviamente pues preferías vender la Nintendo 64 y pues conseguirte una Play 1 porque valía Así es, mucho más así la es. pena. Fíjate, nada más como dato curioso, en esa época en la que yo tuve la oportunidad de jugar con Nintendo 64, jugué Zelda y Superman, y a Superman nunca lo entendí. Ah, sí, no, pues el Superman 64, ¿lo jugaste? O Sí. sea, no, pues que es uno de los peores juegos de la historia. Entonces tuviste el ¡Auch! privilegio de jugar. Lo mejor y uno lo de los- peor del mundo. Es como si yo considero que esta es hasta peor que el E.T. de Atari. Es que en serio, nunca lo entendí. Sí, o sea, Tú veías a Superman y aparecer en Metrópolis, que pasaba unos pasas por círculos, unos aros, ¿no? unos aros, exactamente. Pero de ahí en fuera nunca encontrabas como nada más, ¿no? Sí, porque realmente el videojuego estaba incompleto, o sea, no estaba bien hecho, o sea, pues no, o sea, estaba incompleto, o sea, le faltaba mucho tiempo de desarrollo todavía, pero así lo lanzaron, incompleto. De hecho, me acuerdo que tenía muchos bugs, por ejemplo, luego te quedabas atorada en el piso, Sí, como sí. que no podías volar bien, o como que el tiempo, te daban bien poquito tiempo que cuando ya dejabas de repente, volar, ups, perdiste. perdías y luego te daban otros 5 segundos y así, ¿no? O sea, es un juego pésimo. Pues yo lo jugué. En el mundo en el mundo del coleccionismo es muy valorado porque Mira. ajá, esa típica portada es muy valorado en el mundo de los videojuegos por eso mismo, porque es uno de los peores videojuegos de la historia. Ok. Y ese videojuego curiosamente le iba a pasar lo mismo que a E.T. O sea, la temática, la atmósfera del juego era muy revolucionaria porque era un mundo abierto, o sea, Sí. si el juego hubiera tenido mucho más desarrollo, porque la idea general de este juego era que si fuera como un tipo GTA, un tipo Batman Arkham, no sé, un Spider-Man, uno de Play 1, que es mundo abierto, hacer misiones y todo eso, pero pues el juego lo hicieron en meses, o sea, obviamente no iba a salir como ellos querían, entonces pues era todavía los errores que empezaban a hacer en esta época todavía, incluso hoy en día le pasó algo parecido al Cyberpunk 2077, de que salió con muchos bugs porque adelantaron el juego, o sea, Ok. fue muy prematuro el lanzamiento y salía con un chingo de bugs, con errores y todo eso, pero obviamente aquí ya puedes parchar videojuegos, ya puedes modificarlos con tecnología online, digital, ya se parchan los videojuegos y ya los puedes modificar. Aquí salió el juego y pues ya ni modo, o sea, así se quedó y así se va a quedar para siempre, o sea, Ok. es una ventaja que ya tenemos hoy en día con los videojuegos mal hechos o muy adelantados, que cuando salen con bugs y errores, pues los van actualizando poco a poco. Hasta y pues llegar a tener un buen producto. Ajá, hasta que se actualiza ya Y fíjate que hasta al incluso, final. así rápidamente ya para terminar, eso se me hace una estrategia bastante buena porque en el camino siento que el público o el consumidor va opinando a través de las diferentes plataformas, va dejando comentarios y quiero pensar que eso ayuda mucho al desarrollador a saber y detectar muchos errores o carencias, ¿no? Sí, ya bastante ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, obviamente ahorita ya todo el mundo se entera de lo que le gusta y no a la gente, hasta en videojuegos, en películas y en series. Por ejemplo, ahorita que salió el tráiler de Shrek 5, pues todo el mundo está que está bien feo sí está bien feo, ¿no? O sea, está bien feo el diseño, que las voces no van a ser las mismas, o sea, ya todo el mundo está criticando ahorita y nada más vi una escena, una pequeña escenita de lo que va a ser la película y de hecho creo que ya hasta la van a modificar y creo que hasta la van a retrasar hasta el 2027 porque a la gente no le gustó y no sé si fue a propósito. Fíjate que eso comercialmente hablando tiene muchos pros y contras, ¿no? Porque como pro pues estás invitando, estás generando la participación del público, eso genera pues bastantes buenos resultados, pero pues también genera este tipo de retrasos, ¿no? Cuando pues desafortunadamente la opinión de muchos es la misma. Yo creo que eso es también algo que vamos a ir sacando poco a poco más adelante, ¿no? ¿Qué tanto ha tenido que ver la participación del público de la gente, directamente consumidor a través de las redes sociales, a través de internet, a través de las plataformas, para ir para ir dándole la pauta, porque esto que dices se me hace muy interesante y para cerrar el tema de los videojuegos se me parece bastante bueno, ¿no? Que es cómo en la actualidad, principalmente yo lo he visto más en el cine, que por opiniones del público
las grandes compañías deciden hacer modificaciones que algunas veces resultan bastante acertadas, pero algunas veces sobresaturan la historia que de por sí tiene algunos defectos o no es tan buena, y eso la convierte en una historia pues incluso en algunas ocasiones intragable, no dicho de esa manera. Así es. Pues ahí dirán que, no sé, por ejemplo, antes era mucho más difícil, obviamente, tratar de replicar eso de la atención, ¿no? Sobre la convivencia que ve con la gente, la reacción, ¿no? Aquí te arriesgabas al 100%, o sea, por ejemplo, Sonic... ¿Era sí o no? Sonic, por ejemplo, por eso tuvo fracasos en sus primeros videojuegos en 3D, porque pues como que se aventó al aire, al agua se aventó solo, o sea, como sin ninguna otra expectativa de los jugadores, de lo que buscaban y tonto, porque no había tanto recaudación de información sobre los jugadores, ¿no? A lo mejor sí con las revistas y con algunos Era más medios. complicado, ¿no? Era más complicado y hasta eso tenía como esa sensación de sorpresa, ¿no? Antes, que no sabías qué te esperabas, ¿no? Ahorita ya pues te spoileas todo, ya hasta sabes de qué va a tratar el juego y así, ¿no? Ya hay filtraciones. Ajá, filtraciones y todo eso. Y antes, pues obviamente lo máximo que tenías, y eso si veías la E3 o algún programa o alguna revista, eran los trailers. Y eso, los programas regularmente tendían a cambiar mucho de horario, si mal no recuerdo, ¿no? De repente los tenías 3 meses, los sábados a las 12 del día, y de repente, pum, los cambiaban de horario, ¿no? O por ejemplo, las revistas especializadas sobre videojuegos también no eran baratas, ¿no? Lo que ayudaba mucho eran los programas como el de Nintendo Manía, también estaba el de Cybernet, ese también estaba muy chido, creo que era de Argentina ese, o de Chile, no me acuerdo, pero de hecho era muy clásico, creo que se la pasaban en el Canal 11, donde era como un robot con una pantalla de tipo monitor el que empezaba, y pues ese videojuego estaba demasiado informativo porque sí te mostraban muchos videojuegos que tú no conocías y que pues obviamente ibas a conocer en este programa, y pues obviamente sí, yo conocí varios, como por ejemplo el Soul River, ese juego, el 1 y 2, ahí lo conocí, y sí tenía Play 1 y dije, pues a ver, vamos a ver, y luego veías un juego que, no sé, te mostraba el truco o algo y le ponías atención y ahí estabas, ¿no? Es una época muy divertida, muy bonita, y ya en la siguiente generación, que es la sexta, pues ya es, digamos, el inicio de los videojuegos modernos, porque aquí ya hablamos de tecnología online, digital, y las franquicias que hoy están todavía vigentes ya nacieron aquí, como God of War, Halo, Gears of War, Resident Evil sigue, Silent Hill sigue todavía, Dead or Alive, no sé, Marvel vs. Capcom. Aquí pues ya todas esas, algunas franquicias que sobrevivieron a través de los años, pues aquí hay varias que nacieron y que hoy en día pues siguen vendiendo muchísimo y muchísimo. Así es, perfecto. Muchas gracias, mi querido Luis, por el tema del día de hoy. La verdad, bastante interesante. Fíjense que su servidor, quizás no soy muy aficionado a los videojuegos, pero he tenido la oportunidad. Fíjate que yo no sabía, y voy a preguntar, tal vez ese Superman siga por ahí arrumbado en algún lado. Pues sí, sería algo bastante padre y nostálgico verlo y saber un poco del por qué. Créeme que cuando yo... Después de ver, porque rápidamente la anécdota, ¿no? Yo jugué Zelda, uno que era una especie de cacería de dinosaurios, era una especie de Apache, que te soltaban en una isla con algunos detalles así como construcciones, Turok, ¿no? Ajá, Turok, mayas, ¿no? Entonces te daban o un arco o una pistola y entonces tenías que andar cazando dinosaurios, era de aventura, ¿no? Como dices tú, un mundo abierto. Y de Zelda, ese y Superman, yo nunca entendí por qué Superman no tenía ni tanto sentido, ni se podía jugar, o sea, era meramente para verlo volar y flotar por la ciudad, nada más. Todo mal hecho. Todo mal hecho, así es. Bueno, rápidamente antes de irnos, aquí van unas pequeñas recomendaciones respecto a pues qué hacer en caso de sismos. Como todos lo han visto, ha estado temblando un poco en los últimos días. Recuerden que para estar bien informados pueden seguir las cuentas del Servicio Sismológico Nacional o de algunas plataformas como lo pueden ser, no es comercial, pero está Sky Alert, que también ayuda para poder estar informados sobre los movimientos telúricos en nuestro país. De la misma manera, recordar que el próximo sábado es 8 de marzo y pues se llevará a cabo, como todos los años, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Me gustaría en esta ocasión vincular estos dos temas, lo que va a suceder el 8 de marzo, que pues, son todos las marchas conmemorativas, los diversos eventos que hay, tanto en las instituciones que tienen que ver con cultura o en algunas instituciones educativas y demás, ¿no? Relacionarlo con un poco en esta ocasión con el tema de los sismos. Recuerden que ante concentraciones masivas, siempre un evento inesperado como lo puede ser un sismo, puede generar pues pánico, lo cual puede generar pues, movimientos en masa que pueden poner en riesgo la vida de las personas que son, pues vamos a decirlo así, vulnerables, ¿no? Personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, niños, quizá niñas. Entonces, una de las recomendaciones es, ante todo, en caso de algún sismo y encontrarte en algún evento con gran afluencia de personas, lo más importante es, por favor, conserva la calma. Recuerda siempre desarrollar un plan familiar de protección civil en el caso de sismos. Recuerda que durante un sismo y después de un sismo regularmente las líneas telefónicas se saturan, pues todo el mundo quiere saber pues cómo se encuentra la familia. Recuerda no perder la calma, tratar de contactar solamente a los familiares que sean necesarios para poder informarles que te encuentras bien. En medida de lo posible, organizarte con tu familia y amigos en el caso de salir a algún evento, ya sea un concierto, algún evento político, algún evento religioso o social, sobre puntos de reunión, localizar las carpas o módulos de seguridad y de asistencia médica también. Recuerda que también estamos en la temporada de calor y tomar agua siempre ayuda a evitar el ya tan mencionado y famoso golpe de calor que puede ir o puede generar síntomas como lo pueden ser desde mareos, vómito, desorientación, pérdida de la conciencia y en algunos casos un tanto más drásticos, pues hasta incluso la pérdida de la vida. Recuerda, en caso de sismos, conserva la calma y para evitar golpes de calor, mantente bien hidratado, come frutas y verduras y aliméntate sanamente. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Adiós, nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, acá entre nos. Hey, you told me the other day